Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Y como dijimos, estamos acá a las 11 de la mañana listos para compartir con ustedes la palabra del Señor en ¿verdad? Domingo 10 de enero. Quiero primero que nada volver a aclararle a todas las personas cuál es la situación por la cual hoy no se abrió el templo. Rapidito, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. La situación es por la pandemia, ¿verdad? Por el COVID-19. Durante el transcurso de estos días hemos tenido algunos hermanos en nuestra congregación que han dado positivo al COVID-19 y no es que se han contagiado, ¿verdad? Y quiero dejar esto bien claro, no es que se han contagiado aquí en el templo ni ha sucedido nada, pero hay una gran realidad. Estamos teniendo casi 20.000 casos diarios de contagio y el nivel de exposición es muy, pero que muy alto. También, como les he dicho, yo mismo estuve expuesto, yo y mi familia estuvimos expuestos a dos personas que estaban positivas al COVID, no lo sabíamos, es algo que todos estamos, ¿verdad? De alguna manera entregados a esto. Usted está en su trabajo, está recibiendo visitas, está en la escuela y donde menos usted lo piensa puede estar expuesto a una persona. Gracias a todas las personas que nos han llamado, a todos los hermanos que nos han enviado mensajes. Nosotros estamos perfectamente bien. Yo y mi familia estamos perfectamente bien. Nos hemos practicado el test dio negativo y siempre existe, ¿verdad? Un margen de posibilidad de uno estar incubando el virus por algunos días, pero benditos a Dios no tenemos ningún tipo de síntoma, nada. Pero por una cuestión y un protocolo de seguridad, si yo les pido a todos que seamos responsables, pues el primero que tiene que ser responsable también soy yo. Tengo que dar un ejemplo en todo eso y es realmente difícil poder estar en el templo bajo esta situación para nosotros. Así que por eso le pedí que ni la banda tampoco pudiera estar hoy y directamente vamos a compartir la palabra del Señor. Ahora, nosotros nos vamos a practicar mañana, pasado mañana, nos vamos a repetir un segundo test y de dar todo negativo, pues ya toda sospecha verdaderamente queda cancelada en ese sentido y sabremos que estamos bien y confiamos en el Señor. Dios ha sido bueno y misericordioso, pero eso no implica que podemos actuar de una manera irresponsable. Así que partiendo por nosotros mismos y por otros hermanos que sí están positivos al COVID-19 y dado el alto número de contagios, fue que se tomó la decisión de por lo menos este domingo no abrir. Esto no implica que vamos a continuar en un cierre indefinido. Al contrario, la idea que tenemos es el próximo domingo estamos de vuelta y quiero que esto quede bien claro. Solo fue por este domingo mientras atravesamos esta situación donde podemos verificar que realmente todos estamos bien. El próximo domingo estaremos de vuelta. Usted tiene la opción de, si usted se siente, vamos a decir, no seguro, pues puede vernos a través de las plataformas y si usted quiere llegar al templo, pues tendrá esa opción. Primero Dios, este miércoles sí vamos a tener también servicio de oración y continuamos con nuestro estudio allí en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Tendremos jóvenes y todo estará volviendo a la normalidad durante la próxima semana. Solo es durante este fin de semana y yo espero, ¿verdad?, que me puedan disculpar. Yo sé que quizás alguna persona no estuvo de acuerdo con la idea de cerrar. Yo puedo lidiar un poco con las críticas, pero lo que no quisiera nunca es tener que lidiar en mi conciencia con que alguien se enfermó o que alguien incluso partió de este mundo porque actuamos de manera irresponsable. Es preferible a veces pecar de exagerado que no pecar de irresponsable en ese sentido. Así que como quiera, usted tiene acceso, ¿verdad?, al mensaje de la palabra. La iglesia no deja de ser porque un día no podamos congregarnos. Así que, dicho estas cosas, también quiero extender en esta mañana nuestro más sentido pésame a algunas familias que conocemos, hermanos en Cristo, que han tenido la pérdida o la partida de algunos familiares allá en Nueva Jersey. Nuestra hermana Delfis Molina, Dayana, Erika, su mamá Norma, Don Eta partió, ¿verdad?, con el Señor. Así que estamos enviándoles también nuestro saludo y nuestro cariño y nuestras oraciones con ustedes. También acá en nuestra propia congregación, hoy en la madrugada partió también el hijo de nuestro hermano Helio,
Así que nuestras oraciones también están con Helio y María. Elito, como todos les decíamos cariñosamente, él partió hoy en la mañana después de una enfermedad larga. Y también nos hemos enterado ahora a través de las redes que nuestra hermana Tania González, su papá, ha partido también con el Señor. Así que a todos ellos, ¿verdad?, les enviamos nuestro cariño y sepan que nuestras oraciones están con ustedes. Vamos a orar y así comenzamos en esta mañana, orando por estos hermanos, orando por toda esta pandemia y orando para que Dios también nos dé un mensaje por medio de su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder mantenernos, Señor, activos, aunque sea a través de las redes. Hoy hay cierta tristeza, Señor, porque no podemos estar congregados físicamente, pero tu iglesia no cierra. Señor, tu iglesia continúa y la obra continúa. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir el mensaje a través de todas estas plataformas y llegar así a muchas personas. Yo sé, Señor, que muchos siervos hoy están igualmente compartiendo tu palabra y para todos ellos pido dirección de lo alto y que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra llegue y toque corazones. Mira esta situación con la pandemia, Señor. Mira este número alto que tenemos de casos. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia. Siempre estoy pidiéndote, oh Dios, que de alguna buena vez tú pongas un alto a todas estas situaciones y que podamos, Señor, descansar de este azote. Tú, Señor, lo quitarás cuando tú entiendas que es el tiempo. Tú tienes propósitos aún en medio de todas estas pruebas y de todas estas dificultades que estamos atravesando. Sé con los hermanos que están positivos, Señor, al coronavirus. Te ruego por todos ellos para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre sus vidas, tu mano sanadora, y que tú les sostengas, Señor, en medio de su enfermedad. Sé con aquellas familias, Señor, que hemos mencionado y que de alguna manera hoy están, Señor, tristes, sufriendo la partida de un ser querido, Señor. Que el consuelo, la paz de Jesucristo y la fe, Señor, en esa esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, sea su sustento en esta mañana. Ahora te ruego, Señor, que tú nos hables a nosotros por medio de tu palabra, que toque nuestros corazones, Señor, y que nos pueda inspirar para seguir caminando contigo en este mundo donde hay aflicción, pero confiamos en ti, Señor, porque tú has vencido al mundo. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos los que ya se conectan con nosotros, a todos los que comparten también, ¿verdad?, nuestro servicio. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie Héroes de la Fe. Es una serie que ya este es nuestro tercer sermón y es una serie interesante que Dios ha puesto en mi corazón el poder compartir estos temas con ustedes. La fe nunca pasa de moda. La fe es algo que debe acompañarnos todo momento, todo instante de nuestra vida. Y lo que nos hemos propuesto a través de esta serie es pues tomar el capítulo 11-12 de la carta a los hebreos, ¿verdad? Esa famosa galería de los héroes de la fe, y entender a la luz de la palabra qué es la fe, y por supuesto apoyándonos en otros pasajes también de la Escritura, y viajar juntos por esta galería, tomar cada uno de estos personajes y ver cómo la fe sirvió para ellos en esos desafíos que tuvieron que vivir, cómo por la fe ellos pudieron alcanzar un buen testimonio, como dice el autor de Hebreo. La semana pasada estábamos mirando la historia de Abel y Caín y vimos que por la fe Abel pudo ofrecer, dice la palabra, mejor o más excelente sacrificio a Dios que su hermano Caín, de lo cual Dios mismo da testimonio de sus ofrendas. Y dice el autor de Hebreos que aún muerto Abel continúa hablando por medio de eso. Y hoy nos toca hablar de un personaje que muchos consideran un poco enigmático y es Enoc. La mayoría de las personas, lo que conocen acerca de Enoc es que fue traspuesto y no vio muerte. Sin embargo, para el autor de Hebreos lo más significativo es que antes que esto ocurriera, este hombre tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Y quiero leer con ustedes, y esta será nuestra lectura devocional en esta mañana, en Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo los versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que nos vamos a quedar en estos dos versículos en esta mañana. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice aquí el autor de Hebreos, el hecho de que Enot fue traspuesto y no vio muerte obedece a una fe que le agradó a Dios. Y algunas personas tienen a veces cierto problema para entender esto de la transposición, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? Bueno, el autor de Hebreos aquí usa un juego de dos palabras, traspuso y traspuesto, ¿verdad? Y vienen de dos vocablos muy parecidos en el griego. Voy a tratar de leérselo. Es la palabra metatidesemi y metacesis. Y la primera significa transferir, transportar, cambiar de lado, transponer. O sea, es como que quito una cosa de un lado y la pongo en otra. Ahora, la segunda palabra que usa aquí el autor de Hebreos, esa palabra significa literalmente transferir al cielo por el desestablecimiento de una ley o por la suspensión temporaria de una ley. Y en este caso, a la ley que nosotros podemos hacer alusión aquí es a la muerte, ¿verdad? Porque no murió, sino que fue llevado al cielo. Literalmente, transponer o por qué no fue traspuesto, lo que implica es que Dios tomó a Enot sin que éste viera muerte y lo llevó directamente a su presencia, lo llevó al cielo. Ahora, literalmente el autor de Hebreos dice que por la fe fue que Enot fue traspuesto para no ver muerte y que antes de que esto ocurriera, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la palabra que se usa aquí para agradado, ¿verdad? Es la palabra griega euaresteo y significa gratificar en gran manera, ¿verdad? Algo muy agradable. ¿Y qué otra información nos da la Escritura acerca de este hombre Enot, ¿verdad? Este personaje un tanto enigmático que fue traspuesto. Bueno, en la Escritura hay dos Enot. El primero, ¿verdad? Hay dos Enot y hay una ciudad que se llama también así, Enot. Así que el primero que nosotros podemos encontrar como Enot es el hijo de Caín. Y digo esto para no confundirnos. Caín dice que conoció a su esposa y ésta concebió y dio a luz un hijo que se llamó Enot. Y luego Caín edifica una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Le pone a esta ciudad Enot. Pero este no es el Enot al que se está refiriendo el autor de Hebreo. Este Enot, aunque es nieto de Adán por ser hijo de Caín, no está en la línea de descendencia que se registra en Génesis capítulo 5, ¿verdad? Donde está lo que es la descendencia de Adán, ¿verdad? La línea que se registra allí de Adán y de Eva es la línea de Set, que es un hijo que tiene Adán cuando tiene 130 años. Y de ahí continúa toda esa descendencia que se relata allí en el capítulo 5. Y este Enot es el séptimo desde Adán. Y este sí es el Enot que está refiriendo el autor de Hebreo. Así que esta línea queda así: Adán, Set, Enos. Fíjense, el tercero es Enos, no Enoc. Este es con S y el otro es con C, ¿verdad? El cuarto es Cainán, el quinto es Mahalaleel, el sexto es Jared y el séptimo es Enot con C, que es el personaje que estamos estudiando en esta mañana y el que menciona aquí el autor de Hebreo, ¿verdad? Este es el hombre. Y existe también algunas menciones de Enot en la Biblia, también por ejemplo en la carta de Judas, pero no quiero caer en ese tema porque eso iría para otro lugar. Yo quiero concentrarme en lo que está diciendo el autor de Hebreos acerca de Enot. Ahora, de cada personaje que se menciona en esta genealogía y en el capítulo 5 de Génesis, se dice siempre quién fue su primogénito, cuántos años vivió esta persona antes de morir
Y no se hace ningún otro comentario acerca de todas las personas que están relatadas en esa genealogía. Por ejemplo, si usted va allí a Génesis, deberíamos de ir allí a Génesis, capítulo 5, ¿verdad? Pudiéramos, por ejemplo, tomar a Set, allí mismo en el capítulo 5, versículo 7, dice: y vivió Set después que engendró a Enos con S, 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos, y así va constantemente, ¿verdad? Va pasando de uno a otro, de uno a otro. Y no se dice nada más de estos personajes. Pero cuando el autor de Génesis, que es Moisés, llega al caso de Enot, es bien particular, porque el autor no puede decir que Enot murió como ha venido diciendo de los otros, ¿verdad? Y murió fulano y engendró hijos e hijas, y el otro vivió y engendró a fulanito de tal que fue su primogénito y vivió después de eso tantos años y fueron todos sus días tanto y murió, pero de Enot no puede decir que murió. Solo puede registrar de Enot, séptimo desde Adán, los años que vivió. Y dice el autor de Génesis, Moisés, que fueron 365 años. Y luego se ve entonces en la obligación de decirnos que desapareció porque Dios se lo llevó. Quiero leer ahora con ustedes ahí en Génesis capítulo 5, los versículos del 18 al 24, porque es donde se nos habla de Enot. Dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enot. El padre de Enot es Jared. Verso 19. Y vivió Jared después que engendró a Enot 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enot 75 años y engendró a Matusalén. Este famoso porque es el que más vivió, ¿verdad? Y caminó, y aquí está lo importante, y caminó Enot con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enot 365 años. Caminó pues Enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo lo que puede decir Moisés en la genealogía. Y parece fácil, ¿verdad? Decir simplemente, mira, Dios se lo llevó. Pero esto implica la suspensión de una regla que Moisés viene trayendo en esta narración, ¿verdad? Él viene escribiendo: todos nacieron, todos murieron, todos vivieron esta cantidad de años, pero aquí hay uno que nació y no murió porque fue traspuesto, porque Dios se lo llevó. Y entonces Moisés, ¿verdad?, escribe aquí una nota muy pequeña dentro de la genealogía. Es una nota, yo diría, forzada, porque no puede decir que este hombre murió, pero explica una pequeñita nota para explicar el porqué de este hecho. Y quiero regresar allí al capítulo 5 y el verso 22, para que ustedes vean qué pequeña la nota que escribe Moisés. Todo lo que él dice es: y caminó Enot con Dios. Y caminó Enot con Dios. Y esta simple nota, ¿verdad?, es tan reveladora. Y sobre todo si usted tiene en cuenta la forma verbal que usa aquí Moisés. Él dice: y caminó Enot. Ahora, es interesante la palabra caminó. Viene de una palabra hebrea, la palabra halak, que viene de la raíz primaria del verbo andar en hebreo. Sin embargo, la manera en que Moisés usa esta palabra en este texto expresa algo, expresa idea de continuidad, de consistencia y de permanencia. Así que lo que Moisés quiso decirnos en pocas palabras sobre Enot, cuando dijo: y caminó Enot con Dios, es que fue un hombre constante, continuo y persistente en ese caminar con Dios. Lo que el autor está destacando aquí no es solo el hecho de que Enot caminó con Dios, sino la manera en que Enot caminó con Dios. Y eso
es lo que marcó la diferencia, que en consecuencia generó la decisión de Dios de llevarlo con él sin que Enot viera muerte. Y por cierto, estoy diciendo aquí que esto es un acto soberano de Dios. Fue la decisión de Dios la de trasponer a Enot. No es que Enot lo pidió, no es que nada. Dios soberanamente transpone a Enot. Y el autor de Hebreo entiende esta realidad y entonces la escribe viéndola como algo que Enot alcanza por medio de la fe. Volvemos allí, ¿verdad?, a nuestra historia en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Nos quedamos allí en el capítulo 11 nuevamente. Y dice, por la fe, Enot fue traspuesto, ¿verdad? El autor de Hebreos lo ve como algo que es alcanzable por medio de la fe. ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicarle a una persona una vida entera, un andar constante, una continuidad, una permanencia firme sin la existencia en esa vida entonces de una fe férrea, firme en Dios? Enot, antes de ser traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, su vida de constancia, su vida de continuidad, su permanencia en su andar con Dios es su testimonio. Y nosotros estábamos hablando en el primer sermón de esta serie, ¿verdad?, que un buen testimonio no es un momento de fe en la vida, no es una vida de apariencia, sino que un buen testimonio es una vida de perseverancia, más allá de dificultades, más allá de limitaciones, más allá de problemas, más allá incluso de nuestras propias faltas. Es permanecer firme en nuestro andar con Dios, creyéndole a Él por encima de todas las cosas. Y eso es imposible si no existe una fe auténtica, si no hay una fe que sea legítima, ¿verdad? Por la fe anduvo Enot toda su vida, alcanzó buen testimonio, agradó a Dios y fue traspuesto. Eso es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos. Y basado en el testimonio de Enot, en el testimonio de una vida que agradó a Dios y que al final es traspuesto para no ver muerte, es que el autor de Hebreos entonces nos da una conclusión que está recogida en el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos es uno de esos textos que yo creo que muchos cristianos conocen de memoria, pero al mismo tiempo es uno de los textos más desafiantes para todos nosotros. Porque no se trata de conocer la palabra de Dios de memoria, se trata de aprender a vivir esa palabra, ¿verdad?, en nuestras vidas. Que esa palabra que a veces la tenemos aquí pase a nuestro andar, a nuestro vivir. Y el versículo 6, que todos conocen, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Este versículo contiene tanto una afirmación como una explicación. Y lo dice aquí el autor de Hebreos, ¿verdad? Él escribe esto y lo hace basado en la vida y en la experiencia de Enot. Ahora, ¿qué es lo que afirma aquí el autor de Hebreos? Pues afirma esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta afirmación que está recogida aquí empieza con la palabra pero. Y aquí es donde está eso, ¿verdad? El pero, el famoso pero. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es una afirmación y hace una conexión directa con lo que el autor viene diciendo, con lo que nos ha hablado acerca de Enot. Y aquí hay lo que algunos llaman en el texto una ley de resultados, pero una ley de resultados que está condicionada. El autor acaba de decirnos que por la fe Enot tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora su afirmación está condicionada y nos llega, pero en un sentido contrario a lo que había dicho. Primero nos dice, por la fe este hombre agradó a Dios. Y ahora nos lo dice igual, pero en un sentido contrario. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es la misma afirmación,
solo que en sentido contrario. Por la fe te agradó, pero es que sin fe es imposible agradar a Dios. Parece un juego de palabras, pero quiero que usted lo pueda entender. Y es muy importante notar que el autor no da ninguna esperanza o posibilidad de que podamos agradar a Dios sin fe en nuestra vida. La palabra imposible, ¿verdad? Pero sin fe es imposible. El autor usa esta palabra y no da margen a que nosotros nos formemos falsas ilusiones. Él no dice es probable, pudiera ser, a lo mejor. Literalmente dice es imposible. Y el pero pone una condición para que nosotros podamos agradar a Dios. Y esa condición es la fe, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos dicen que tienen fe en Dios o que tienen fe en la existencia de Dios. Pero la gran realidad es que sus vidas no reflejan lo que dice su boca, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos cosas con nuestra boca, pero no pasan a nuestras vidas. Por eso es que yo no creo en la confesión positiva. ¿Cuánta gente andan diciendo por ahí cosas en nombre de la fe? Pero su vida no demuestra que es una vida de fe. Y la fe no es un fetichismo, ¿verdad? En nuestras vidas. No podemos pensar que es por estar diciendo cosas o declarando cosas en fe como si fueran frases mágicas que van a suceder. La fe es algo que se demuestra día a día en nuestro andar con Dios. Por lo cual es difícil que todas estas personas realmente puedan agradar a Dios. Miren, no podemos pretender decirle a Dios que creemos en Él y vivir como si Él no existiera. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas. Para muchas personas Dios solo existe en el momento de las emergencias. Esos son los tiempos donde su vida llega altísimo a los niveles de fe. A esa hora quieren creer más que Abraham. Pero el resto del tiempo de sus vidas es como si Dios realmente no existiera. Y el autor de Hebreos dice, es imposible que sin fe puedas agradar a Dios. Y el autor de Hebreos nos da una explicación para respaldar esta afirmación. Y dice la parte segunda, ¿verdad?, de este versículo 16, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esta explicación, ¿verdad?, necesita ser comprendida en el sentido que la ofrece el autor de Hebreos. Vamos allí a esta afirmación inicial allí en el versículo 6, ¿verdad? Él tiene un porqué para esta afirmación. Y es interesante porque lo presenta en forma de una necesidad, ¿verdad? Es una realidad, es una condición, o es una condición, yo diría, necesaria, ¿verdad? Una condición necesaria. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Miren, comúnmente las personas se acercan a Dios o se acercan a la iglesia, generalmente o por necesidades, muchos, y algunos por curiosidad. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que aunque estemos necesitados o seamos curiosos, no importa cuál sea el móvil que nos lleva a acercarnos, hay algo que es necesario. Usted tiene que creer, ¿verdad?, que Dios existe. Tiene que cumplir esa condición. La condición no la puede quitar nadie. Tienes que creer dos cosas. Dios existe y Dios es galardonador de los que le buscan. Cada rato alguien que no es cristiano me llama o me manda un mensaje, algunas personas que nos conocen, ¿verdad?, y me pide que ore por alguna situación o por una persona enferma. Oye, mira, me hace falta, por favor, que me pongas a fulano en oración porque está enfermo, o que ores por mí por tal situación que yo tengo. Y yo recibo esas peticiones, las recibo con agrado y las recibo con responsabilidad. Yo creo que cuando una persona me pide que ore, pues yo debo de orar. Pero yo siempre me hago esta pregunta internamente. ¿Por qué esta persona, si no es cristiano, me pide que le ore a Dios por algo o por alguien?
qué es lo que está pensando esta persona. Y yo creo que algunos piensan, bueno, yo no pierdo nada con pedir oración. De pronto, Diosito lindo y bueno me hace un milagro. Así que yo lo pido, ¿verdad? Otros piensan, bueno, a mí si esto no me hace bien, tampoco me va a hacer mal. Así que no es un problema que la gente ore por mí. Y yo creo que la mayoría que adoptan estas ideas, lo que están pensando en su interior es si Dios contesta bien y si Dios no contesta también, porque al final yo no estoy en esa bobería, ¿verdad? En esa tontería de lo que es la religión. La gente piden por pedir. Bueno, ora por mí. Si no me hace bien, no me va a hacer mal, de todas formas, ¿verdad? Pero yo creo que Santiago tiene algo que decirle a las personas que piensan así. Escribe Santiago allí en su carta, capítulo 1 y versículo 6, dice, pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y esta es una advertencia, yo diría, muy importante, muy pertinente para las personas que a veces piden por pedir. Bueno, yo pido porque si de pronto, yo no es que crea mucho, pero si de pronto sucede, bingo, ¿verdad? Me salvé. Qué bueno, Diosito se apiadó de mí. Pero dice Santiago que el que le pide algo a Dios tiene que pedir con fe, no dudando nada. No está diciendo Santiago, declara cosas por fe, sino pide con fe, creyendo que Dios puede. Y si Dios quiere, Dios lo hará. Pide con fe, creyendo, ¿verdad? Dice, porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la onda del mar, a las olas del mar, que son llevadas por el viento de un lado a otro. Y dice que el que piensa así no recibirá cosa alguna del Señor. Y yo creo que esto concuerda perfectamente con lo que está diciendo el autor de Hebreos cuando nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es importante, es una condición necesaria, ¿verdad? Es perfectamente compatible lo que dice el autor de Hebreos con lo que dice Santiago. Y claro, en la palabra de Dios no existe contradicción. Y miren, nosotros usamos esa regla de manera racional. Su instinto como ser humano lo lleva a usar esa regla. Pero ignoramos esta regla a veces cuando vamos a pensar en la fe o en lo que es la existencia de Dios. Y este ejemplo lo he dado muchísimas veces. Discúlpeme si usted lo ha oído, pero creo que es la mejor manera que tengo siempre de poder expresarle a ustedes cuál es la manera en que debemos ver estas cosas. Suponga por un momento que usted se levanta en la mañana y entra allí en su baño y se mira allí en el espejo y de pronto usted descubre que su pelo está todo enredado y desalineado. Claro, para algunos yo sé que eso no va a ser un problema porque ya no tienen mucho pelo, pero no tengo nada en contra de eso. Es solo una ilustración, ¿verdad? Y es un pequeño chiste pesado de mi parte en medio de todo esto. Pero suponga que usted se mira en el espejo y ve que está muy despeinado. Usted luce terrible y llega a la conclusión, tengo que arreglar mi pelo, tengo que peinar mi pelo. Usted reconoce que tiene un problema y comienza a buscar algo allí en el baño, en su tocador, ¿verdad? En ese mueble que todos tenemos en el baño. Usted empieza a buscar algo. ¿Y qué será lo que usted está buscando? Pues usted está buscando un peine. Usted está buscando un cepillo de pelo. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted sabe que existe ese peine o ese cepillo de pelo, ¿verdad? Que está allí en ese baño y usted solo tiene que buscarlo y encontrarlo. Y en segundo lugar, usted está buscando un peine o un cepillo de pelo. Usted no está buscando en ese momento un jabón, usted no está buscando en ese momento un tubo de pasta dental. A nadie se le ocurriría, ¿verdad?, peinarse con un jabón o con un tubo de pasta dental. Porque sabes que eso no es la solución a tu problema. La solución a tu problema es un peine o un cepillo de pelo.
Usted lo busca porque sabe que existe allí y porque es lo apropiado para resolver su problema. Y usted lo hace automáticamente. Su raciocinio lo lleva a eso. Sin embargo, dice el autor de Hebreo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, si usted busca a Dios, usted tiene que partir de esta primicia. Dios existe. Yo busco a Dios porque mi Dios existe y porque mi Dios es galardonador. Y es interesantísima esta palabra, ¿verdad? Viene de una palabra griega, la palabra mixapodotes. Así se pronuncia, ¿verdad? Y quiere decir premiador, el que da recompensa, el que paga, ¿verdad? Mi Dios es el que tiene una respuesta para mí. Mi Dios es el que puede dispensar lo que yo necesito. Por eso le estoy buscando, porque Dios tiene una respuesta, porque Dios tiene una solución para mi vida. Si alguien hace esto, eso se llama entonces fe. Y podemos agradar a Dios como lo agradó Enoc. Nadie vaya a pensar en este momento, ¿verdad? Que porque usted haga eso, usted va a ser traspuesto al cielo como Enoc y no va a haber muerte. Esto fue un acto soberano, ¿verdad? Una decisión que Dios tomó. Pero la misma Escritura nos habla de que usted y yo sí podemos agradar a Dios por medio de la fe. Y al final la fe nos va a llevar al mismo destino que llevó a Enoc, a la presencia de Dios, ¿verdad? No importa si nosotros no vamos a ser traspuestos. Al final del camino, la fe nos va a llevar a la existencia eterna con Dios. Aun cuando yo tenga que atravesar por la muerte física, ¿verdad? Pero tengo la maravillosa promesa de la resurrección en Cristo Jesús. Donde mismo está Enoc, por su fe, por haber agradado a Dios, podemos estar usted y yo. Si también, ¿verdad? Somos hombres y mujeres de fe que podemos agradarlo y que podemos alcanzar un buen testimonio mediante ella. Lo más importante de la vida de Enoc no fue que fue traspuesto para no ver muerte. Lo más importante de la vida de Enoc es lo que nos dice Moisés allí en Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios. ¿Está caminando usted con Dios? ¿Sí o no? Y si usted está caminando con Dios, ¿cómo es que usted está caminando? Porque no se trata solamente de que Enoc caminó, sino la manera en que Enoc caminó, perseverando, con continuidad, ¿verdad? Allí permaneciendo en una relación con Dios. No quiere decir que la vida de Enoc fue una panacea, y aunque no sabemos y la vida de Enoc no está de ninguna manera relatada en las Escrituras, yo les aseguro que Enoc pasó por pruebas y por dificultades, pero sencillamente las atravesó porque Enoc caminaba con Dios. Y Dios se agradó de cómo quizás Enoc pudo superar todos los desafíos de su vida por medio de una fe en Él, por medio de una relación firme con Jehová su Dios. Y usted y yo también tenemos que caminar nuestra propia vida y tendremos que enfrentar nuestras propias dificultades. Ahora, ¿cómo las va a enfrentar usted? ¿Cómo las voy a enfrentar yo? La gran realidad es que la fe es la que nos hace sostenernos y la que nos hace elevarnos sobre todas esas dificultades. Y como dije hace un momento, no importa si no somos traspuestos. No, yo creo que Dios hace sus cosas, ¿verdad? Soberanamente. Y este hombre fue traspuesto, como fue también Elías. Pero usted y yo tenemos una esperanza bienaventurada. Y donde está Enoc, por su buen testimonio a través de la fe, usted y yo podemos estar. Solo tenemos que aprender a caminar en fe con Dios y agradar a Dios, alcanzar ese buen testimonio por medio de la fe. Te invito a que como Enoc puedas caminar en continuidad, en perseverancia, en firmeza con tu Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por el ejemplo de este hombre, de Enoc. Un hombre que el autor de Hebreo dice que por la fe alcanzó también un buen testimonio. Y que tú mismo, Señor,
lo llevaste a tu presencia. Enoc no vio la muerte física. A ti te agradó hacer esto y tú eres soberano y lo puedes hacer. Y nosotros no estamos pidiendo, Señor, ser traspuestos de este mundo, porque tu propia palabra dice que está establecido que todo hombre tiene que morir y después de esto enfrentar el juicio. Pero nosotros vamos confiados a ese juicio, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros, Señor. Tenemos un abogado que nos representa, un abogado que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestras ofensas, un abogado que nos ha sustituido, un abogado que nos ha devuelto a una relación contigo. Y ahora, Señor, por fe, en ese sacrificio sustituto es que nosotros podemos vivir nuestras vidas, confiando y sabiendo que un día tú vas a volver. Y ya sea que tú vuelvas o que nosotros vayamos, porque tenemos que gustar la muerte física, Señor, estaremos en tu presencia por la obra de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que en este mundo tendremos aflicción, pero el propio Jesús nos invitó a confiar, porque Él había vencido al mundo. Por eso, en la fe en su nombre es que nosotros podemos caminar. No andamos, como dice el apóstol Pablo, en este mundo por vista, sino por fe. A ti te creemos, Señor. Y por esa fe podemos levantarnos sobre toda dificultad, sobre todo problema. Podemos erguirnos en nombre de la fe. Levantar vuelo, Señor, como las águilas. Renovar nuestras fuerzas. Correr y no cansarnos. Los que esperan en ti, Señor, como lo dijo el profeta Isaías, tendrán esos recursos. Nosotros te creemos, Señor. Y queremos verdaderamente, como Enoc, caminar contigo en perseverancia, en continuidad. Señor, queremos alcanzar ese buen testimonio por medio de la fe. Y eso no implica que no nos vamos a equivocar. Eso no implica que no vamos a padecer. Eso no implica que no tendremos que lidiar con muchas cosas. Pero queremos ser hallados fieles. Y que sea la fe la que nos sostenga y que nos haga ser más que vencedores sobre todas estas circunstancias. Ayuda a mis hermanos, Señor. Y permite que toda persona que escuche este mensaje y que quiera acercarse a ti, entienda lo que dice aquí el autor de Hebreos. Sin fe es imposible agradarte a ti. Todo el que te busca a ti, todo el que se acerca a ti, tiene que creer que tú estás ahí, que tú existes, que tú eres real y que tú eres galardonador, que tú eres el Dios que tienes una respuesta para nuestras vidas, que tú eres el Dios que tiene algo maravilloso para ofrecernos. Te creemos, Jesús, te amamos y en ti, Señor, perseveramos y caminamos en nuestras vidas. Permite, Señor, que más allá de nuestras faltas, nuestra vida te pueda agradar. Queremos un buen testimonio, no de apariencias, no de momentos, sino de una vida que se puede sostener como viendo al invisible. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana y bendice esta palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectados con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos han dejado sus comentarios. Les prometo que en un ratito los estaré leyendo todos y los estaré revisando. Les agradezco muchísimo a todos los que comparten también el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden, este miércoles sí estamos ya acá en el templo. Estaremos a las 7:30. Estaremos compartiendo el estudio que estamos haciendo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El viernes habrá tiempo para los jóvenes y Dios mediante te estoy esperando el próximo domingo para retomar nuestros servicios presenciales. Oremos al Señor, ¿verdad? Para que todas las cosas puedan seguir marchando y, como dice ese viejo himno, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Gracias por haber estado con nosotros y espero verte la próxima semana. Que la paz de Jesucristo pueda estar en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Amén.